Segundo tipo de infracción tributaria. Tiene como base referencia del artículo 174. Infracciones relacionadas con la obligación de emitir y otorgar y exigir comprobantes de pago y otros documentos, así como de facilitar a través de cualquier medio que señale la SUNAT la información que permite identificar los documentos que sustenten el traslado. Segundo tipo de infracción tributaria. Tiene como base referencia del artículo 174. Infracciones relacionadas con la obligación de emitir y otorgar y exigir comprobantes de pago y otros documentos, así como de facilitar a través de cualquier medio que señale la SUNAT la información que permite identificar los documentos que sustenten el traslado. Uno, no emitir o no otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a distintos a la guía de remisión. Tiene como sanción cierre. 2. Emitir y otorgar documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o como documentos complementarios a distintos a la guía de remisión. Tiene como sanción 50% de la UIT o cierre. 3. Emitir y otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a distintos a la guía de remisión que no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con las leyes, reglamentos o resolución de la Superintendencia de la SUNAT. Tiene como sanción 50% de la UIT o cierre. 4. Transportar bienes y o pasajeros sin el correspondiente comprobante de pago, guía de remisión, manifiesto de pasajeros y otros documentos previstos por las normas para sustentar el traslado. Tiene como sanción el internamiento temporal del vehículo. 5. Transportar bienes y o pasajeros con documentos que no reúnan los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o guías de remisión, manifiesto de pasajeros y otro documento que carezca de validez. Tiene como sanción 50% de la UIT o internamiento temporal del vehículo. 6. No obtener el comprador o los comprobantes de pago u otros documentos complementarios a distintos a la guía de remisión por las compras efectuadas según las normas sobre la materia. Tiene como sanción comiso. 7. No obtener el usuario los comprobantes de pago u otros documentos complementarios a distintos a la guía de remisión por los servicios que fueran prestados según las normas sobre la materia. Tiene como sanción 5% de la UIT. 8. Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión u otro documento previsto por las normas para sustentar la remisión. Tiene como sanción comiso. 9. Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago, guías de remisión y otro documento que carezca de validez. Tiene como sanción comiso o multa. 10. Remitir bienes con comprobantes de pago, guías de remisión u otros documentos complementarios que no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con las normas sobre la materia. Tiene como sanción comiso. 11. Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no declaradas o sin la autorización de la Administración Tributaria para emitir comprobantes de pago o documentos complementarios a Tiene como sanción comiso o multa. 12. Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión en establecimientos distintos del declarado ante la SUNAT para su utilización. Tiene como sanción 50% de la UIT. 13. Usar máquinas automáticas para la transferencia de bienes o prestación de servicios que no cumplan con las disposiciones establecidas en el reglamento de comprobantes de pago, excepto las referidas a la obligación de emitir y otorgar dichos documentos. Tiene como sanción comiso o multa. 14. Remitir o poseer bienes sin
los precintos adheridos a los productos o signos de control visible, según lo establecido en las normas tributarias. Tiene como sanción comiso. 15. No sustentar la posesión de bienes mediante los comprobantes de pago u otros documentos previstos por las normas sobre la materia que permitan sustentar costo o gasto que acrediten su adquisición. Tiene como sanción comiso. 16. Sustentar la posesión de bienes como documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados comprobantes de pago según las normas sobre la materia y otro documento que carezca de validez. Tiene como sanción comiso o multa. Tercer tipo de infracción tributaria. Tiene como referencia el artículo 175. Infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y registros o contar con informes u otros documentos. Tercer tipo de infracción tributaria. Tiene como referencia el artículo 175. Infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y registros o contar con informes u otros documentos. Uno. Omitir llevar los libros de contabilidad u otros libros y o registros exigidos por las leyes, reglamentos o resoluciones de la Superintendencia de la SUNAT u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos. Tiene como sanción 0.6% de los ingresos netos. 2. Llevar los libros de contabilidad y otros libros y o registros exigidos por las leyes, reglamento o resolución de la Superintendencia de la SUNAT sin observar la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes. Tiene como sanción 0.3% de los ingresos netos. 3. Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos grabados o registrarlos por montos inferiores. Tiene como sanción 0.6% de los ingresos netos. 4. Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados para respaldar las anotaciones de los libros de contabilidad y otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de la Superintendencia de la SUNAT. Tiene como sanción 0.6% de los ingresos netos. 5. Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por la resolución de la Superintendencia de la SUNAT. Tiene como sanción 0.3% de los ingresos netos. 6. No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamento por resolución de la Superintendencia de la SUNAT, excepto para los contribuyentes autorizados a llevar contabilidad y moneda extranjera. Tiene como sanción 0.2% de los ingresos netos. 7. No conservar los libros o registros llevados en sistema manual, mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que contribuyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias y que estén relacionados con estas durante un plazo prescrito de los tributos. Tiene como sanción 0.3% de los ingresos netos. 8. No conservar los sistemas o programas electrónicos de contabilidad, los soportes magnéticos, los microarchivos u otros medios de almacenamiento de información utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible en el plazo de prescripción de los tributos. Tiene como sanción 0.3% de los ingresos netos. 9. No comunicar el lugar donde se llevan los libros, registros, sistemas, programas, soportes, portadores de microformas grabadas, soportes magnéticos u otros medios de almacenamiento de información y demás antecedentes electrónicos que sustentan la contabilidad. Tiene como sanción 30% de la UIT. Cuarto tipo de infracción tributaria. Tiene como referencia el artículo 176, infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y comunicación. Cuarto tipo de infracción tributaria. Tiene como referencia el artículo 176, infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones. 1. No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos,
se sanciona con una UIT. 2. No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos, se sanciona con el 30% de la UIT o 0.6% de los ingresos netos. Se aplica esta sanción con los topes señalados en la nota 10, que dice que no podrá ser menor al 10% de la UIT ni mayor al 25 UIT, únicamente en las infracciones vinculadas a no presentar la declaración jurada informativa de las transacciones que realicen con partes vinculadas con países o territorios de baja o nula imposición. 3. Presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria en forma incompleta, se sanciona con el 50% de la UIT. 4. Presentar las declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no conforme con la realidad, se sanciona con el 30% de la UIT. Presentar más de una declaración rectificatoria relativa al mismo tributo y periodo tributario se sanciona con el 30% de la UIT. Esta sanción se aplicará a partir de la presentación de la segunda rectificatoria. La sanción se incrementará en 10% de la UIT cada vez que se presente una nueva rectificatoria. Las declaraciones rectificatorias que se presentan como resultado de una fiscalización o verificación correspondiente al periodo verificado no les será aplicable el incremento mencionado siempre y cuando se realicen dentro de los plazos establecidos por la Administración Tributaria. 6. Presentar más de una declaración rectificatoria de otras declaraciones o comunicaciones referidas a un mismo concepto o periodo se sanciona con el 30% de la UIT. 7. Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin tener en cuenta los lugares que establezca la Administración Tributaria, se sanciona con el 30% de la UIT. Y presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin tener en cuenta la forma u otras condiciones que establezca la Administración Tributaria, se sanciona con el 30% de la UIT. Quinto tipo de infracción tributaria tiene como referencia el artículo 177, infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer ante la misma. Quinto tipo de infracción tributaria tiene como referencia el artículo 177, infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer. 1. No exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite. Está sancionada con el 0.6% de los ingresos netos. 2. Ocultar o destruir bienes, libros y registros contables, documentación sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las operaciones que estén relacionadas con hechos susceptibles de generar las obligaciones tributarias antes del plazo de prescripción de los tributos, se sanciona con el 0.6% de los ingresos netos. 3. No mantener en condiciones de operación los soportes portadores de microformas grabadas, los soportes magnéticos y otros medios de almacenamiento de información utilizados en las aplicaciones que incluyen datos vinculados con la materia imponible cuando se efectúan registros mediante microarchivos o sistemas electrónicos computarizados o en otros medios de almacenamiento de información, se sanciona con el 0.3% de los ingresos netos. 4. Reabrir indebidamente el local, establecimiento u oficina de profesionales independientes sobre los cuales se haya impuesto la sanción de cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes sin haberse vencido el término señalado para la reapertura o sin la presencia de un funcionario de la Administración, se sanciona con el cierre. 5. No proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la Administración sobre sus actividades o las de tercero con las que guarden relación o proporcionarlas sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la Administración Tributaria, se sanciona con el 0.3% de los ingresos netos. Proporcionar a la Administración Tributaria información no conforme con la realidad, se sanciona con el 0.3% de los ingresos netos. 7. No comparecer ante la Administración Tributaria o comparecer fuera del plazo establecido para ello, se sanciona con el 50% de la UIT. 8. Autorizar estados financieros, declaraciones, documentos u otras informaciones exhibidas o presentadas a la Administración Tributaria conteniendo información
no conforme a la realidad o autorizar balances anuales sin haber cerrado los libros de contabilidad se sanciona con los 50% de la UIT. 9. Presentar los estados financieros o declaraciones sin haber cerrado los libros contables se sanciona con el 0.3% de los ingresos netos. 10. No exhibir, ocultar o destruir sellos, carteles o letreros oficiales, señales y demás medios utilizados o distribuidos por la Administración se sanciona con el 50% de la UIT. 11. No permitir o no facilitar a la Administración Tributaria el uso de equipo técnico de recuperación visual de microformas y de equipamiento de computación o de otros medios de almacenamiento de información para la realización de tareas de auditoría tributaria se sanciona con el 0.3% de los ingresos netos. 12. Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de seguridad empleados en inspecciones, inmovilizaciones o en la ejecución de sanciones se sanciona con el 0.3% de los ingresos netos. 13. No efectuar las retenciones o percepciones establecidas por ley, salvo que el agente de retención o percepción hubiera cumplido con efectuar el pago del tributo que debió retener o percibir dentro de los plazos establecidos, se sanciona con el 50% del tributo no retenido o no percibido.